Hola, bienvenidos a lo que es el primer video del año 2022 de su canal llamado La Zona Ecléctica. Mi nombre es Gerson Pérez, muchísimas gracias una vez más por su voto de confianza. Primero que todo me gustaría agradecer a todas las personas que han apoyado este proyecto, ya sea mirando los videos, reaccionando a ellos, compartiéndolos o suscribiéndose. Muchísimas gracias, ya somos 500 suscriptores y pues vamos a seguir generando contenido, haciendo video reacciones, análisis de películas y algunas críticas también, así que pues este año seguiremos dándole. Y pues ya, para no hacer más preámbulo, comenzamos. Hoy hablaré de una película que se encuentra actualmente disponible en la plataforma de Netflix llamada La Casa. Una película de animación stop motion que está dando mucho de qué hablar por su carácter marcadamente propositivo, siendo una película que se desenvuelve en géneros de lo más variopinto, pasando desde el terror hasta la comedia negra, y que hace eco de un despliegue absoluto de la técnica, cuidando cada detalle por más mínimo que este sea, traduciéndose en una obra redonda y compleja a nivel estético y discursivo. Pero vámonos por partes. La Casa es en principio una película de antología. Esto quiere decir que está formada por diferentes historias que se desenvuelven ya sea bajo un mismo concepto o bajo un mismo género. En este caso, las tres historias se desenvuelven en un mismo sitio, una casa que funciona como un hilo conductor dentro de la narrativa de cada historia, sin tener un nexo que las una directamente entre ellas. Cada segmento naufraga independientemente en lo que termina siendo una pequeña colección de fábulas con diferentes moralejas, y es precisamente aquí donde encuentro una de las principales virtudes de esta obra, en tanto que a pesar de que cada relato funciona de manera autónoma, con diferentes personajes, matices y líneas de tiempo ajenas, la moraleja de cada historia se entreteje directamente formando una especie de multiverso, por decirlo de alguna manera. Me detengo en este punto para advertir la presencia de spoilers, así que si no han visto esta película, este es el momento de hacerlo. Y pues ya, vamos a entrar de lleno en lo que vendría siendo tanto la sinopsis de la película como el análisis de la misma. La película, como ya lo mencioné, es una antología tripartita, o sea que sucede en tres momentos específicos en el tiempo, mismos que vamos a dividirlos en pasado, presente y futuro. La primera historia se sitúa en la era victoriana y sigue a una familia de fieltros sumergida en la pobreza que vive en una humilde casa, lo cual no impide que sea un lugar pleno de calidez y de felicidad. Esta felicidad se verá opacada el día que son visitados por sus familiares, los cuales, entre críticas y reproches, arremeten contra la familia por su precario estilo de vida. El padre, desesperado, acepta un trato con un reconocido arquitecto que ofrece construirle una casa lujosa con la única condición de que abandone su pequeño hogar y se mude inmediatamente a la nueva residencia. La segunda historia transcurre en el presente y se centra en un promotor inmobiliario que intenta remodelar dicha casa y venderla, agobiado por sus deudas y con la finalidad de salir de ellas. Esta meta se ve frustrada constantemente ante una plaga de cucarachas que invaden la residencia y una pareja que se instala en el inmueble sin querer salir de este. Y la tercera historia se desarrolla en un futuro distópico donde una gata intenta remodelar la casa. Sin embargo, la falta de dinero potenciada por dos huéspedes que no pagan la renta imposibilitan dicha empresa. Bajo esta premisa se desarrolla una historia inquietante donde se muestra de manera simbólica tanto el origen como la destrucción de la identidad, siendo la casa una representación metafórica de la vida misma. En la primera parte somos testigos de la ruptura progresiva de una familia que se deja apantallar por la abundancia y la riqueza, cegados por la ambición y la opinión ajena. La familia que en un principio era feliz se va diluyendo poco a poco en una casa cuya estructura cambia de un momento a otro, pasando de una residencia a un laberinto donde la cordura se rompe y el apego de los adultos hacia los bienes materiales los termina convirtiendo literalmente en una figura decorativa más dentro de aquella casa. Este segmento
representa la codicia y el anhelo, pero también revela el contraste existente entre la mezquindad de la adultez y la inocencia de la infancia, pues las niñas que parecen no tener ningún apego hacia la casa no se funden en ella como sus padres lo acaban haciendo. Esta primera historia tiene un marcado tono terrorífico en ella, tanto la música como las imágenes son en muchos sentidos perturbadoras, ya sea en la mirada inexpresiva de los personajes como en la música ejecutada magistralmente por Gustavo Santaolalla. También vemos ciertas referencias a películas como El Resplandor de Stanley Kubrick, ya sea en los decorados como en la atmósfera asfixiante de aquella casa que bien podría ser un guiño al laberinto en la cabeza de Jack Torrance. Esta primera historia vendría siendo prácticamente una fábula sobre el anhelo, y debo decir que este primer segmento es personalmente mi favorito, ya que maneja imágenes con una fuerza muy inquietante. Nos sentimos incómodos la gran mayoría del tiempo. Casi toda la casa está alumbrada apenas por las velas y los rostros de los personajes se funden entre las sombras. También hay una parte donde el padre lo vemos en una ventana riéndose de la casa en la que vivía, la casa que acaba de abandonar, ¿no? Y se ríe como si estuviera riéndose de su historia, de su pasado. O también vemos una imagen donde ellos poco a poco, paulatinamente, se van convirtiendo en muebles, lo cual nos dice que esta primera historia es básicamente una fábula sobre el apego. La segunda historia tiene un tono mucho más liviano, un tanto cercano a la comedia negra, pues el promotor inmobiliario que quiere vender la casa es una rata, y en dicha casa hay una epidemia de cucarachas, lo cual es irónico en tanto que las ratas y las cucarachas son dos animales plaga. Y en uno de los planos más poderosos de la película se revela una imagen kafkiana donde el promotor, que en apariencia es un hombre exitoso, se termina fundiendo en el suelo junto a la epidemia de cucarachas muertas, revelando su verdadera naturaleza. Si bien este segundo segmento es protagonizado por animales antropomorfos, el discurso es 100% humano. Se nos muestra el mundo de las apariencias, de cómo nos ocultamos bajo una máscara que esconde nuestra verdadera identidad, y de cómo nos mostramos al mundo con artificios que responden a ciertas normas que dicta la sociedad, que es básicamente lo que hacemos día a día en las redes sociales, mostrando una visión idealizada de nuestra vida, alejada de nuestra realidad, donde editamos las cicatrices escondiéndonos bajo filtros y mostrando al mundo nuestro lado menos vulnerable. Esta segunda historia es eso, una fábula sobre la crisis de identidad. Y la tercera historia cierra esta antología con un tema que es básicamente la antítesis de la primera historia, pues aquí se nos muestra el desapego. En esa narración, una gata intenta remodelar su casa, un lugar repleto de recuerdos, pues para ella no existe nada más que eso. Esta tercera historia personalmente me recordó a la alegoría de la caverna propuesta por Platón, donde de manera simbólica nos intenta explicar la situación del ser humano frente al conocimiento. En dicha alegoría, un grupo de hombres son prisioneros desde su nacimiento, son encadenados de brazos y de pies en una caverna, y lo único que pueden ver es la pared que tienen enfrente. Detrás de ellos hay una hoguera donde otro grupo de hombres circulan con objetos cuyas sombras son proyectadas por el fuego, de tal manera que los hombres encadenados consideran dichas sombras como la verdad absoluta. Un día, uno de estos hombres logra liberarse de las cadenas y, al salir de la cueva, se da cuenta de que la realidad es mucho más grande que aquellas sombras proyectadas en las paredes. Y esta historia es básicamente eso, la alegoría de la caverna, ya que al final de la historia la casa se inunda y la gata por fin logra liberarse de la casa con el mundo enfrente de ella y junto a un mar entero de posibilidades. Y pues para mí eso es básicamente lo que muestran estas tres historias. La verdad es que la película es bastante ambigua y se pueden encontrar bastantes interpretaciones. Yo encontré dos. La primera es la que les dije, la que podríamos decir que sería la más literal, si lo podemos ver así como por encima del agua. Esa fue una interpretación que le di, y le di otra un poco más de carácter un poco más surrealista. Igual, estas dos interpretaciones son completamente personales, y la otra interpretación que pude encontrar dentro de la película es que las tres historias juntas muestran el camino del ser humano desde su nacimiento hasta la madurez.
La historia comienza con una pequeña casa que se destruye para pasar a una casa más grande, lo cual podría traducirse como abandonar el útero e insertarse dentro de la vida, siendo la primera historia la infancia para pasar a la segunda historia que retrata la juventud, donde una persona intenta encontrarse a sí misma. Como ya lo había mencionado anteriormente, hay una imagen muy poderosa en la película donde vemos a la rata acostada entre las cucarachas, lo cual me recordó a la novela de Franz Kafka, Metamorfosis, donde un adolescente despierta en su cama convertido en escarabajo. La juventud es una edad donde uno se siente a sí mismo como un parásito, como una larva en proceso de desarrollo. Y la tercera historia sería la madurez, cuando uno crece y se va de casa para buscar su propio camino. La película comienza con colores muy oscuros iluminados apenas por la luz de las velas y termina con un blanco incandescente que representa la luz del conocimiento, la liberación del recuerdo, el desapego a la familia y la búsqueda de nuestro lugar en el mundo.